La hija ciega del jefe Apache y el ranchero que desafió al pueblo por ella. El ranchero caminaba lentamente por el borde del río, sintiendo bajo sus botas la tierra húmeda de la mañana. Su caballo trotaba a su lado, olfateando cada árbol y arbusto que encontraban en el camino. Aquella zona era nueva para él, un territorio alejado de su propio rancho, donde nadie lo conocía y donde las historias sobre la tribu Apache eran tan frecuentes como los vientos que cruzaban las colinas. Cada paso que daba estaba lleno de curiosidad y precaución. El ranchero no buscaba problemas, solo necesitaba encontrar un lugar donde pudiera comenzar de nuevo y trabajar la tierra, alejado de los chismes y conflictos del pueblo al que había dejado atrás. Mientras caminaba, escuchó un sonido que no esperaba, una voz suave, casi como un murmullo, que se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo del río. Era un canto delicado, lleno de emoción y calma al mismo tiempo. Se detuvo, escuchando atentamente. Nadie más estaba cerca, y la voz parecía venir de un pequeño claro rodeado de arbustos y árboles. Intrigado, decidió acercarse con cuidado. A medida que se acercaba, el ranchero pudo distinguir a una joven recolectando hierbas y flores cerca del agua. No podía ver mucho desde la distancia, pero notó que se movía con seguridad y elegancia, como si conociera cada raíz y cada piedra del lugar. La joven se detuvo un momento y levantó la cabeza, como si pudiera percibir algo a través del aire. Sus manos continuaban explorando las plantas, pero su expresión reflejaba concentración y calma. «Hola», dijo el ranchero con voz firme pero amigable, sin acercarse demasiado. La joven giró la cabeza hacia él, y aunque sus ojos eran ciegos, parecía verlo de alguna manera. La joven sonrió ligeramente y respondió con tranquilidad, «Hola, ¿vienes a recoger hierbas también?». Su voz era melodiosa, y cada palabra parecía cuidadosamente medida, transmitiendo curiosidad y confianza a la vez. El ranchero se sorprendió. La joven ciega no solo le hablaba con confianza, sino que parecía no temerle en absoluto. «No exactamente», dijo él, «solo estoy explorando la zona. No suelo venir por aquí». La joven asintió y continuó recogiendo flores, pero ahora su canto se había detenido. «Este lugar es tranquilo, me gusta venir aquí», explicó ella. «Me ayuda a sentir el mundo de manera más clara». Aquel encuentro fue el primero de muchos momentos en que el ranchero sintió una conexión inexplicable. No entendía cómo alguien podía estar tan en sintonía con la naturaleza sin poder ver, pero la joven parecía conocer cada detalle del entorno de una manera que él nunca había experimentado. Comenzó a hacerle preguntas sobre las plantas y sus usos, y ella respondió con paciencia, enseñándole sobre hierbas medicinales y flores que podían aliviar pequeñas heridas o dolores de cabeza. A medida que pasaban las horas, el ranchero se dio cuenta de que el tiempo parecía detenerse en aquel lugar. Cada conversación, cada gesto, cada sonrisa de la joven le mostraba un mundo diferente, un mundo que no necesitaba ojos para ser apreciado. Él, que siempre había confiado en lo que veía, comenzó a comprender que la percepción del mundo podía ser mucho más profunda y compleja de lo que había imaginado. Sin embargo, la tranquilidad del encuentro estaba teñida de precaución. El ranchero sabía que la joven era hija del jefe Apache y que acercarse demasiado podía despertar la desconfianza de la tribu. Por eso, decidió actuar con respeto, manteniendo la distancia adecuada y evitando movimientos bruscos. Cada palabra y cada gesto eran cuidadosamente medidos, mostrando que no venía a causar daño. La joven, por su parte, percibía la sinceridad del ranchero. Aunque no podía verlo, podía sentir la intención detrás de sus movimientos y su voz. Empezó a sentirse cómoda con él, compartiendo historias sobre su vida, sobre su familia y sobre las costumbres de su pueblo. Hablaba de su padre con respeto y cariño, pero también con un toque de travesura que mostraba su independencia y su curiosidad por el mundo exterior. Con el paso de los días, los encuentros se hicieron más frecuentes. Cada vez que el ranchero regresaba al río, la joven estaba allí, esperándolo de alguna manera. No necesitaban verse para comunicarse,
bastaba con escucharse, compartir palabras y experiencias, y sentir la presencia del otro. Se desarrolló una rutina sencilla pero significativa. Él traía pequeños objetos de su rancho para mostrarle, y ella le enseñaba a reconocer los aromas y las texturas de las plantas. Un día, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, el ranchero se sentó cerca de la joven y le preguntó cómo era vivir en un mundo donde la vista no guiaba los pasos. Ella pensó un momento y luego respondió: es diferente, pero no menos rico. Puedo escuchar los árboles, sentir los cambios del viento y reconocer los animales por sus sonidos. Todo tiene un color que no necesito ver. Su explicación dejó al ranchero sin palabras. Nunca había pensado en el mundo de esa manera, y la profundidad de su percepción le causaba asombro y respeto. A pesar del vínculo creciente, la sombra de la desconfianza siempre estaba presente. El jefe apache había oído hablar de un forastero en su territorio, y aunque aún no intervenía, vigilaba cuidadosamente a su hija. La joven lo sabía, pero no permitía que el miedo la detuviera de explorar esa nueva conexión que le traía alegría y compañía. Cada encuentro con el ranchero era un acto de coraje y decisión, una manera de afirmar su independencia sin desobedecer completamente a su padre. El ranchero, consciente de la vigilancia, comenzó a aprender sobre las costumbres de la tribu, observando desde lejos y respetando los límites. No quería ganar solo la confianza de la joven, también entendía que debía demostrar respeto por su familia y su comunidad. Así, cada visita al río se convirtió en una danza de paciencia, cuidado y aprendizaje mutuo. El primer contacto físico entre ellos fue sencillo y natural. Un día, mientras ella intentaba alcanzar una flor delicada que estaba fuera de su alcance, el ranchero extendió la mano para ayudarla. Sus dedos se tocaron por un instante, y ambos sintieron una corriente de emoción que no necesitaba palabras. Fue un gesto lleno de ternura y respeto, y la joven sonrió, percibiendo que la intención del ranchero era pura y sincera. Ese pequeño momento marcó un cambio, ambos comenzaron a confiar más plenamente el uno en el otro. El ranchero comprendió que debía ser paciente y constante, mientras que la joven empezó a depender de su compañía, no por necesidad, sino por placer y curiosidad. Cada conversación, cada gesto, cada intercambio de conocimiento fortalecía un lazo que estaban haciendo con suavidad, sin prisa, pero con firmeza. Mientras el sol se ocultaba y la brisa traía aromas del bosque y el río, la joven cantaba suavemente y el ranchero escuchaba, aprendiendo a apreciar la música de su voz como una forma de lenguaje que iba más allá de la vista. En ese instante, comprendieron que su encuentro no era casual. El destino los había puesto en ese lugar, en ese momento, para enseñarles algo que ninguno de los dos había imaginado, que la conexión verdadera no depende de lo que se ve, sino de lo que se siente. El día terminó con ambos sentados en silencio junto al río. La joven recostada sobre la hierba y el ranchero a su lado, escuchando el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Era un silencio lleno de comprensión y respeto mutuo. Sabían que había desafíos por delante, la desconfianza del jefe, los prejuicios del pueblo, y las diferencias culturales que podrían separarlos. Pero por primera vez, sintieron que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo, comenzando con pequeños pasos de amistad, curiosidad y cariño. Ese primer capítulo de su historia no estaba marcado por la acción ni por el conflicto, sino por el descubrimiento de un mundo nuevo, de una relación sincera y de la fuerza de la paciencia, la escucha y la empatía. Mientras caminaban juntos de regreso hacia los límites del claro, ambos sentían que algo importante había comenzado, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Los días pasaban y el vínculo entre el ranchero y la joven ciega se fortalecía con cada encuentro junto al río. Sin embargo, fuera de aquel pequeño claro, el mundo no compartía la misma comprensión ni paciencia que ellos. La gente del rancho del ranchero comenzó a murmurar sobre su presencia en el territorio apache. Algunos lo miraban con desconfianza y desaprobación, preguntándose por qué pasaba tanto tiempo lejos de su propio rancho y, sobre todo, por qué parecía fascinado por alguien que no podía ver.
Algunos vecinos del ranchero comenzaron a advertirle sobre los peligros de acercarse a la tribu. No es buena idea mezclarse con ellos, le decían. No sabes cómo piensan ni cómo reaccionarán si sienten que los estás provocando. Sin embargo, él no podía ignorar lo que había descubierto junto al río. La joven no era solo la hija del jefe, era una persona llena de bondad, inteligencia y una sensibilidad que lo había conmovido profundamente. Su presencia lo hacía sentirse más vivo y consciente de sí mismo, de sus errores pasados y de lo que realmente importaba en la vida. Al mismo tiempo, dentro de la comunidad apache, las noticias sobre el ranchero y la joven comenzaron a llegar al oído del jefe. Aunque su hija era conocida por su independencia y fuerza de carácter, el jefe apache no podía evitar sentir preocupación. Había escuchado historias de forasteros que no respetaban las costumbres de la tribu y temía que alguien con intenciones equivocadas lastimara a su hija. Por eso, decidió observarlo de cerca, sin intervenir directamente todavía. El jefe reunió a algunos miembros de la tribu para hablar sobre la situación. Ella es nuestra hija, y debemos protegerla, dijo con voz firme. Si alguien viene de fuera y no respeta nuestras costumbres, debemos actuar. No podemos permitir que un forastero se acerque sin razón. La advertencia no estaba dirigida a la joven, sino a la comunidad, recordándoles la importancia de mantener la seguridad y los valores de su pueblo. Mientras tanto, el ranchero se daba cuenta de que debía actuar con cuidado. Cada visita al río se convirtió en una lección de paciencia y observación. Aprendió a no llegar demasiado temprano ni demasiado tarde, a respetar los momentos en que la joven estaba ocupada y a permanecer atento a cualquier señal que indicara que alguien más se acercaba. Su respeto y discreción empezaron a generar confianza en la joven, quien cada vez se mostraba más abierta y dispuesta a compartir no solo conocimientos sobre plantas y animales, sino también sus pensamientos y emociones. Sin embargo, no todos en la tribu compartían la misma aceptación. Algunos jóvenes, celosos de la atención que la hija del jefe estaba dando al forastero, comenzaron a murmurar entre ellos. Hablaban de él como si fuera una amenaza, exagerando pequeños incidentes para hacer que la comunidad desconfiara. Decían que podía estar espiando, robando secretos de la tribu o incluso queriendo aprovecharse de la joven. Estas palabras llegaron al jefe apache, aumentando su preocupación. Un día, mientras el ranchero llevaba flores que había recogido en su rancho para mostrárselas a la joven, escuchó el sonido de voces detrás de los arbustos. Se detuvo y, con cuidado, observó a 3 jóvenes de la tribu acercándose. Ellos lo miraban con desdén y le hicieron gestos de advertencia, insinuando que debía irse. Sin alterarse, el ranchero respondió con respeto, inclinando ligeramente la cabeza y diciendo, no deseo causar problemas. Solo estoy visitando. Los jóvenes se fueron, aunque no sin dejar señales de que seguían desconfiando. La joven ciega percibió la tensión, aunque no podía ver a los intrusos. Su sentido del oído y la forma en que el viento traía los sonidos le permitieron darse cuenta de que algo no estaba bien. No te preocupes, le dijo al ranchero con calma, tomando su mano y guiándola hacia un lugar seguro entre los arbustos. No me asustan. Pero debemos ser cuidadosos. Sus palabras reflejaban una madurez y un coraje que lo sorprendieron profundamente. Ella no se mostraba temerosa, mostraba confianza, entendiendo que su seguridad dependía de la prudencia y la preparación, no de la fuerza bruta. A medida que pasaban las semanas, los rumores sobre la relación entre ellos comenzaron a extenderse más allá de la tribu y del pueblo del ranchero. Algunos familiares y vecinos del rancho empezaron a enviar mensajes de advertencia. No dejes que te engañe la apariencia de la tranquilidad, le decían. Podría traer problemas que no puedes controlar. Pero el ranchero estaba decidido. Había encontrado algo valioso y auténtico, y no estaba dispuesto a abandonar la conexión que estaba desarrollando, a pesar de las advertencias. El jefe apache, finalmente, decidió hablar directamente con su hija sobre el asunto. Lo hizo de manera firme, pero sin gritar ni imponer su voluntad de manera abrupta.
He escuchado sobre el forastero que frecuenta este lugar, le dijo. Debes tener cuidado. No todos los hombres que vienen de fuera tienen buenas intenciones. Nuestra familia y nuestra gente deben protegerse. La joven escuchó atentamente, sin interrumpir, y respondió con calma, lo sé, padre. Pero he sentido su bondad. Él respeta nuestras costumbres y me trata con cuidado. Confío en él. Este diálogo fue un momento crucial. Aunque el jefe apache seguía preocupado, también reconoció la determinación de su hija. Sabía que no podía protegerla de todas las decisiones que tomara, y que parte de crecer y aprender consistía en permitirle vivir experiencias bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, decidió que seguiría observando al ranchero, asegurándose de que sus acciones coincidieran con sus palabras. En paralelo, el ranchero también enfrentaba la oposición de su propia comunidad. Algunos hombres del rancho comenzaron a verlo como alguien que estaba perdiendo el tiempo en asuntos que no le pertenecían, desviando su atención de sus propias tierras y responsabilidades. Intentaron desalentarlo, recordándole la importancia de mantener la reputación y los negocios familiares. Pero él había descubierto algo que iba más allá de la propiedad y las obligaciones, había encontrado un vínculo humano profundo que le enseñaba empatía, respeto y paciencia. El día a día de sus encuentros también traía momentos de aprendizaje. El ranchero empezó a entender la importancia de las costumbres de la tribu, no solo por respeto, sino porque estas enseñanzas contenían sabiduría práctica sobre la tierra, los animales y la convivencia con la naturaleza. La joven le enseñaba cómo reconocer huellas de animales, cómo distinguir plantas útiles de las que podían ser peligrosas y cómo escuchar los cambios en el viento para anticipar la llegada de tormentas. Todo esto fortalecía la admiración y el respeto mutuo, creando una relación basada en el entendimiento y no solo en la atracción. Pero a pesar de su respeto y cautela, el ranchero también experimentaba momentos de frustración. No podía evitar sentir que la desconfianza que lo rodeaba amenazaba con separar lo que ambos habían comenzado a construir. Cada mirada sospechosa, cada comentario negativo, le recordaba que su camino no sería fácil. Sin embargo, cada vez que escuchaba la voz de la joven o sentía su toque guiándolo entre las hierbas, encontraba fuerza para continuar, convencido de que su paciencia y respeto serían recompensados eventualmente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y pintaba el cielo con tonos naranjas y rosas, el ranchero y la joven se sentaron junto al río, compartiendo historias de sus vidas. Él hablaba de los días en su rancho, de los desafíos de trabajar la tierra y de los errores que había cometido en el pasado. Ella escuchaba con atención, ofreciendo comentarios que mostraban su sabiduría y sensibilidad, y a veces compartía historias sobre su vida en la tribu, sus sueños y sus miedos, de una manera que lo hacía sentir conectado con algo más grande que él mismo. El vínculo que se desarrollaba no era solo afecto, sino comprensión profunda. Ambos aprendían a leer las emociones del otro a través de la voz, de los gestos y del ambiente que los rodeaba. Cada día se volvía una lección de paciencia, respeto y cuidado mutuo. Lo que comenzó como curiosidad se estaba convirtiendo en un lazo que ambos sabían que debía ser protegido de la desconfianza y los prejuicios que los rodeaban. Mientras la noche caía, el ranchero observaba el cielo estrellado y pensaba en todo lo que había aprendido desde que conoció a la joven. Había descubierto un mundo lleno de belleza que no se podía ver con los ojos, sino con la atención, la empatía y el corazón. Y aunque los desafíos aún no habían terminado, estaba decidido a seguir caminando junto a ella, respetando sus tiempos, su cultura y sus límites, con la esperanza de que algún día, las barreras que los rodeaban se desvanecieran. Esa etapa de su relación estaba marcada por la desconfianza y los obstáculos externos, pero también por la paciencia, el aprendizaje y la construcción de un respeto mutuo. El ranchero entendió que el verdadero desafío no era solo ganarse la confianza de la joven, sino también navegar un mundo lleno de prejuicios, reglas no escritas y miedos ajenos. Cada paso que daba era un acto de valor, no solo físico, sino moral y emocional. Con cada encuentro,
el ranchero y la joven demostraban que el respeto y la comprensión podían superar la desconfianza y la hostilidad, al menos en ese pequeño claro junto al río. Allí, lejos de los ojos críticos y de los prejuicios de la comunidad, podían ser ellos mismos, aprendiendo, enseñando y creando un vínculo que prometía ser fuerte, a pesar de los obstáculos que aún tenían por delante. El vínculo entre el ranchero y la joven ciega, que había comenzado con curiosidad y respeto mutuo, poco a poco se transformó en algo más profundo. Cada encuentro junto al río se volvió un momento esperado, una pausa en la rutina de ambos, donde podían compartir sus pensamientos y emociones sin temor. Aunque todavía existían miradas sospechosas y rumores, ambos habían aprendido a proteger su relación con discreción y cuidado. Una tarde, mientras el sol se reflejaba en el agua y pintaba el cielo con tonos cálidos, el ranchero y la joven se sentaron en un tronco caído. Ella extendió su mano hacia él, como si pudiera guiarlo más allá de lo visible. Él la tomó suavemente, sintiendo la calidez de sus dedos y la delicadeza de su gesto. En ese instante, una corriente de emociones recorrió ambos corazones, más intensa que cualquier conexión que habían sentido antes. No era solo afecto, era una certeza silenciosa de que el otro entendía su mundo de una manera que nadie más podía. Sin embargo, el creciente afecto no pasó desapercibido. Los rumores entre los vecinos del ranchero y los miembros de la tribu se intensificaron. Algunos afirmaban que la joven ciega había perdido la cabeza por un forastero, otros decían que el ranchero estaba poniendo en riesgo su reputación y su rancho al pasar tanto tiempo en aquel territorio. Los comentarios llenos de juicio y desconfianza empezaron a generar tensión, aunque ninguno de los dos quería darle importancia. A pesar de las advertencias, el ranchero decidió mostrarle a la joven que su cuidado y afecto eran genuinos. Cada gesto estaba lleno de respeto, llevaba flores, contaba historias sobre su vida en el rancho, y sobre todo, escuchaba con atención cada palabra que ella le compartía. La joven, por su parte, comenzó a confiar en él no solo como un amigo o maestro de la naturaleza, sino como alguien capaz de comprender su mundo interno y acompañarla en sus emociones. El amor que comenzaba a florecer también trajo consigo desafíos internos. La joven ciega sabía que su relación con el ranchero era vista con sospecha, y a veces se cuestionaba si estaba actuando de manera correcta al seguir encontrándose con él. Sin embargo, su intuición le decía que lo que sentía era verdadero y que, si actuaban con paciencia y respeto, podrían superar cualquier obstáculo. Cada conversación con él le enseñaba algo nuevo sobre la confianza, la paciencia y la valentía, y ella empezó a sentirse más fuerte y segura de sus decisiones. Mientras tanto, el ranchero enfrentaba sus propias dudas. Había crecido en un mundo donde la apariencia y la opinión de los demás tenían gran peso, y ahora se encontraba desafiando esas normas. Se preguntaba si su compromiso con la joven ciega sería suficiente para enfrentar la oposición de ambos lados. Pero cada vez que escuchaba su voz, sentía una claridad que no había experimentado antes. No se trataba de conquistar ni de imponerse, se trataba de acompañarla, aprender de ella y construir un vínculo basado en respeto y cariño. Un día, mientras caminaban por un sendero cercano al río, el ranchero notó la presencia de hombres del pueblo que lo miraban desde la distancia. Su instinto le indicó que estaban evaluando la situación, posiblemente con intención de confrontarlo. En lugar de reaccionar con miedo o enojo, tomó la mano de la joven y la guió hacia un lugar seguro entre los árboles. Allí, lejos de las miradas, se sentaron en silencio, respirando el aire fresco y dejando que la tensión desapareciera lentamente. La joven sonrió y dijo, no todos entienden lo que sentimos, pero eso no significa que estemos equivocados. Sus palabras llenaron al ranchero de determinación, recordándole por qué estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por estar junto a ella. A medida que pasaban los días, la relación se volvió más profunda. Compartían historias de sus familias, sueños y miedos, y cada conversación fortalecía su comprensión mutua. La joven le enseñó al ranchero a escuchar más allá de los sonidos, a percibir la vida en los pequeños detalles, el roce del viento en los árboles, el aroma de la tierra mojada,
el canto de los pájaros al amanecer. Él, a su vez, le enseñaba sobre el mundo que él conocía, hablándole de la vida en el rancho, de los animales y de las personas que formaban parte de su comunidad. Cada enseñanza era un puente que conectaba dos mundos distintos. Pero el amor prohibido también trajo tensión. Un día, un grupo de jóvenes de la tribu decidió confrontar al ranchero, acusándolo de invadir su territorio y de querer aprovecharse de la hija del jefe. Le exigieron que se fuera, advirtiéndole que su presencia no sería tolerada. El ranchero, con calma y respeto, respondió que no venía a causar problemas y que su único deseo era conocer y respetar a la joven. Sus palabras y actitud demostraron su sinceridad, aunque la desconfianza aún persistía. La hija del jefe, al percibir la situación, decidió intervenir de manera sutil. Se acercó a los jóvenes y habló con firmeza pero sin confrontarlos agresivamente: conozco al ranchero. Sus intenciones son buenas y él respeta nuestras costumbres. No está aquí para dañarnos. Sus palabras, llenas de seguridad y convicción, sorprendieron a todos. Aunque algunos todavía dudaban, su valentía y claridad comenzaron a cambiar la percepción sobre el ranchero. La joven demostraba que podía tomar decisiones por sí misma y defender aquello que consideraba justo. El jefe Apache, mientras tanto, seguía observando de cerca. No intervenía directamente, pero su preocupación era evidente. Quería asegurarse de que su hija estuviera segura, y al mismo tiempo, comprendía que no podía controlarla completamente. La joven había mostrado determinación y madurez, y aunque existía riesgo, el jefe empezaba a notar que el ranchero actuaba con respeto y cuidado. Esta observación fue crucial, pues aunque aún no confiaba plenamente, empezaba a reconocer que las acciones del ranchero coincidían con sus palabras. La relación también comenzó a enfrentar desafíos más personales. La joven ciega experimentaba momentos de vulnerabilidad, sintiendo miedo de perder la independencia o de ser juzgada por su afecto hacia alguien externo a su comunidad. En esos momentos, el ranchero estaba allí, escuchando sin juzgar, ofreciendo apoyo y comprensión. Cada gesto de cuidado fortalecía su confianza en él y en la relación, y le enseñaba que el amor verdadero no busca controlar, sino acompañar. Al mismo tiempo, el ranchero tenía que equilibrar su vida entre la creciente conexión con la joven y las responsabilidades de su propio rancho. Algunos días sentía que debía regresar, atender los asuntos pendientes y mantener la estabilidad en su comunidad. Pero cada vez que estaba lejos del río y de la joven, sentía un vacío difícil de ignorar. Comprendió que el amor y la responsabilidad podían coexistir, siempre que se actuara con sinceridad, cuidado y equilibrio. Un momento crucial ocurrió durante una tarde de tormenta. El río comenzó a crecer, y las lluvias hicieron que el camino hacia el claro se volviera resbaladizo y peligroso. La joven había salido a recolectar hierbas y se encontró atrapada entre arbustos y ramas. El ranchero, al darse cuenta de su ausencia, corrió sin dudarlo, guiado por la intuición y el sonido de su voz. Llegó justo a tiempo para ayudarla a salir del peligro, tomándola cuidadosamente en brazos y llevándola a un lugar seguro. Ese acto no solo demostró su valentía, sino también su dedicación y cuidado genuino. Después de aquel incidente, el vínculo entre ambos se fortaleció aún más. La joven entendió que podía confiar plenamente en el ranchero, no solo por las palabras que decía, sino por las acciones que demostraban su compromiso. Él, por su parte, comprendió que el amor verdadero requiere no solo sentimiento, sino responsabilidad, paciencia y respeto por los límites del otro. A pesar de los desafíos externos e internos, ambos comenzaron a aceptar que su relación no podía ser escondida para siempre. Cada encuentro, cada gesto, cada conversación era una prueba de su compromiso mutuo. Sabían que tendrían que enfrentar la desconfianza de la comunidad, los prejuicios y las reglas no escritas de ambos mundos, pero también entendían que lo que compartían era valioso y auténtico. En el silencio de la noche, junto al río, el ranchero sostenía la mano de la joven mientras escuchaban el murmullo del agua y el canto de los grillos.
Era un silencio lleno de significado, un momento que consolidaba su amor y determinación. Allí no importaban los rumores ni la desconfianza, solo existían ellos dos, comprendiendo que la verdadera conexión no depende de la vista, la opinión de otros o las barreras culturales, sino del respeto, la confianza y la sinceridad del corazón. Esa etapa de su historia, marcada por el amor prohibido, enseñó a ambos que el afecto verdadero no es fácil ni inmediato. Requiere coraje, paciencia y la capacidad de enfrentar los miedos propios y ajenos. Cada desafío que enfrentaban fortalecía su vínculo, y cada pequeño gesto de cuidado y comprensión les recordaba que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos, un amor basado en la verdad, la confianza y el respeto mutuo. Con el tiempo, la relación entre el ranchero y la joven ciega se había fortalecido, pero la desconfianza de la tribu aún persistía. Algunos miembros observaban cada gesto del forastero con recelo, y el jefe apache seguía sin confiar completamente en él. Comprendía que la joven había elegido acompañarlo, pero también sabía que debía asegurarse de que el ranchero realmente mereciera su confianza. Por eso, decidió que era momento de ponerlo a prueba. Un día, el jefe llamó al ranchero a encontrarse con él en un claro cercano, rodeado de árboles y rocas, un lugar donde las pruebas tradicionales de valor solían llevarse a cabo. Al llegar, el ranchero sintió una mezcla de nervios y respeto. No estaba allí para pelear, sino para demostrar que podía actuar con honor, responsabilidad y comprensión de las costumbres de la tribu. El jefe lo miró fijamente y habló con voz firme pero calmada: si quieres seguir viendo a mi hija, primero debes demostrar tu valor. No solo con fuerza, sino con honestidad, respeto y compasión. ¿Estás dispuesto a intentarlo? El ranchero asintió sin dudarlo. Sabía que no podía defraudar a la joven ni a su familia. Aquel momento sería decisivo, no solo para su relación, sino también para ganarse la aceptación de la tribu y demostrar que su amor era sincero. La joven ciega, que observaba desde la distancia, sintió orgullo y temor al mismo tiempo. Sabía que su padre estaba poniendo al ranchero a prueba, y también comprendía que cada paso que él diera definiría el futuro de ambos. La primera prueba fue física. El ranchero debía atravesar un terreno rocoso y escarpado, recogiendo ciertas hierbas que solo la tribu conocía. Estas plantas tenían usos medicinales y espirituales, y el jefe quería asegurarse de que el forastero pudiera reconocerlas y manejarlas con cuidado. El ranchero escuchó atentamente las instrucciones, recordando lo que la joven le había enseñado sobre las plantas y sus aromas. Avanzó con cuidado, observando cada raíz, cada hoja, asegurándose de no dañar nada en el proceso. Mientras recolectaba las hierbas, algunos jóvenes de la tribu lo seguían discretamente, evaluando su comportamiento. Intentaron encontrar fallas, pero el ranchero se movía con respeto y atención, demostrando que su interés no era solo completar la tarea, sino hacerlo de manera correcta. Cada planta que colocaba cuidadosamente en su canasta representaba no solo habilidad, sino también paciencia y respeto por la tradición. Una vez completada la recolección, el jefe pidió que el ranchero demostrara compasión y ayuda hacia los demás. Lo llevó a un grupo de ancianos y niños de la tribu, y le pidió que realizara pequeñas tareas, ayudar a cargar agua, reparar un refugio improvisado y cuidar a algunos animales enfermos. Aunque estas tareas podían parecer simples, requerían paciencia, dedicación y sensibilidad. El ranchero trabajó con cuidado, escuchando cada indicación, preguntando cuando no estaba seguro y actuando siempre con respeto. Cada gesto fue observado cuidadosamente por el jefe y los miembros de la tribu, quienes empezaron a notar que sus acciones coincidían con sus palabras. Después de varias horas, el jefe organizó una prueba más compleja. El ranchero debía demostrar su capacidad de liderazgo y juicio. Lo llevó a un pequeño grupo de jóvenes que simulaban un conflicto por la caza de un animal. El ranchero debía intervenir sin recurrir a la fuerza, resolviendo la disputa de manera justa y respetuosa. Escuchó a cada uno, comprendió sus puntos de vista y propuso una solución que respetaba las reglas de la tribu y los intereses de todos.
Esta demostración de sentido común y justicia impresionó al jefe, quien comenzó a ver en él a un hombre que podía integrarse al mundo de su hija sin destruirlo. Mientras tanto, la joven ciega seguía cerca, guiando al ranchero con palabras y consejos sutiles que él no podía percibir de otra manera. Le indicaba detalles que había aprendido sobre la tribu, cómo interpretar ciertos gestos, cómo respetar los objetos sagrados y cómo comunicarse sin ofender. Aunque el jefe no podía ver la ayuda que ella le daba, su presencia silenciosa era un apoyo constante, y el ranchero comenzó a comprender que la confianza y la cooperación eran tan importantes como la fuerza o el conocimiento. Al final de la jornada, el jefe reunió a toda la tribu. Los ancianos, los jóvenes y los observadores comenzaron a expresar su reconocimiento. Habían visto cómo el ranchero había actuado con respeto, cuidado y honestidad en todas las pruebas. Algunos todavía mantenían reservas, pero la mayoría empezó a comprender que no había intención de daño ni de engaño en sus acciones. Había demostrado no solo fuerza y habilidades, sino también un carácter sólido y compasivo. El jefe Apache, con un gesto serio pero satisfecho, habló: «Has mostrado paciencia, valor y respeto por nuestra gente y nuestras costumbres. No solo has superado las pruebas, sino que has demostrado que tu corazón es sincero. Hoy has ganado mi respeto. Pero recuerda, el respeto y la confianza se mantienen con acciones, no con palabras. Nunca olvides esto». El ranchero inclinó la cabeza, sintiendo orgullo y alivio. Sabía que el camino no había sido fácil, pero cada esfuerzo valía la pena. La joven ciega se acercó y tomó su mano, sonriendo con esa tranquilidad que siempre lo reconfortaba. No hacía falta decir nada, ambos sabían que habían dado un paso importante y que las pruebas habían fortalecido no solo su relación, sino también su vínculo con la comunidad. A partir de ese día, la percepción de la tribu comenzó a cambiar lentamente. Algunos jóvenes que antes desconfiaban ahora lo miraban con respeto. Los ancianos, quienes habían sido testigos de su paciencia y cuidado, empezaron a hablar positivamente de él. Incluso aquellos que aún sentían dudas comenzaron a darse cuenta de que el ranchero no buscaba alterar sus costumbres, sino aprender y respetarlas. El ranchero también se dio cuenta de algo importante: demostrar valor no significaba imponerse ni usar la fuerza, sino actuar con responsabilidad, empatía y cuidado. Cada gesto que había hecho durante las pruebas reflejaba su carácter y su compromiso, no solo con la joven, sino con toda la comunidad. Comprendió que el respeto debía ganarse cada día, con acciones coherentes y sinceras. Mientras la noche caía sobre el territorio, la joven y el ranchero caminaron juntos hacia el claro donde habían comenzado su relación. La luz de la luna iluminaba suavemente el río, y el sonido del agua acompañaba sus pasos. Sentían un orgullo silencioso, habían superado las pruebas, pero también habían aprendido lecciones importantes sobre la paciencia, la confianza y la importancia de respetar los límites del otro. La joven habló suavemente: «Sabía que podías hacerlo. No solo porque eres fuerte, sino porque eres verdadero». El ranchero la miró, aunque ella no podía verlo, y sintió una mezcla de emoción y gratitud. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido por ella, por la relación que estaban construyendo y por demostrar que el amor podía coexistir con respeto y paciencia. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos de aprendizaje y de pequeñas demostraciones de afecto. La tribu comenzó a aceptarlo de manera más natural, y los miembros que antes dudaban empezaron a confiar en su sinceridad. La joven ciega y el ranchero aprendieron a equilibrar su relación con el respeto a la comunidad, entendiendo que cada acción tenía un impacto y que la confianza se construye con constancia, no con palabras. El ranchero también comenzó a participar más activamente en la vida de la tribu. Ayudaba en las tareas diarias, aprendía sobre sus costumbres, escuchaba sus historias y compartía las suyas propias. Cada gesto lo acercaba más a la comunidad, y cada momento de colaboración fortalecía la aceptación que había ganado. La joven, orgullosa y feliz, lo acompañaba siempre, guiándolo y enseñándole a integrar sus conocimientos con respeto y cuidado.
Un día, mientras ayudaban a reparar un refugio para animales, el jefe apache se acercó y observó su trabajo. Sin decir una palabra, puso una mano sobre el hombro del ranchero y asintió con aprobación. Era un gesto silencioso, pero cargado de significado, reconocimiento, respeto y aceptación. El ranchero comprendió que había alcanzado un hito importante. No solo había ganado el respeto de la tribu, sino también la aprobación de aquel hombre que protegía a su hija con tanto amor y dedicación. A partir de ese momento, la relación entre el ranchero y la joven ciega se consolidó aún más. Ya no era necesario ocultarse ni temer a los rumores. Aunque la desconfianza todavía existía en algunos, la mayoría comenzaba a ver la sinceridad y el respeto que ambos compartían. Cada día se convirtió en una oportunidad para aprender, enseñar y fortalecer el vínculo que los unía, demostrando que el amor verdadero no solo se basa en sentimientos, sino también en acciones, paciencia y cuidado constante. La joven ciega y el ranchero comprendieron que, aunque el camino había sido difícil y lleno de desafíos, cada prueba, cada gesto y cada momento de comprensión los había preparado para enfrentar cualquier obstáculo futuro. Habían aprendido que el valor no siempre se mide en fuerza o coraje físico, sino en la capacidad de actuar con honestidad, empatía y respeto por los demás. Esa etapa de su historia, marcada por la prueba de valor y el respeto a la tribu, fue decisiva para el futuro de ambos. Habían demostrado que podían superar obstáculos, ganarse la confianza de la comunidad y construir un amor basado en la sinceridad y la paciencia. Y aunque el camino todavía tenía desafíos por delante, sabían que juntos podían enfrentarlos, apoyándose mutuamente y respetando las raíces y tradiciones que los rodeaban. Después de muchas pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre, la relación entre el ranchero y la joven ciega había llegado a un punto decisivo. Ambos habían demostrado paciencia, valor y respeto. Él había ganado la confianza del jefe apache y de la tribu. Ella había mostrado determinación y madurez al elegir seguir su corazón sin dejar de honrar sus raíces. El tiempo había fortalecido su vínculo, y ahora enfrentaban juntos el último paso, la aceptación total de la comunidad y la posibilidad de construir un futuro compartido. El jefe apache, aunque aún vigilante, comenzó a mostrar señales de aprobación más claras. No solo había visto las acciones del ranchero durante las pruebas de valor y respeto, sino que también había observado cómo interactuaba con los miembros de la tribu, ayudando a ancianos, colaborando en tareas y tratando a todos con consideración. Su actitud mostraba que no era un forastero interesado solo en su hija, sino un hombre sincero, capaz de integrarse y respetar la vida de la tribu. Un día, el jefe llamó al ranchero y a su hija a un claro donde se reunían los ancianos de la tribu. Allí, con el murmullo del río y el canto de los pájaros como testigos, habló con voz firme pero serena: has demostrado tu valor, tu respeto y tu honestidad. Has mostrado que tu corazón es puro y que tus intenciones son sinceras. Por eso, hoy te doy mi bendición. Puedes estar junto a mi hija, y juntos podrán construir un futuro respetando nuestras tradiciones. El ranchero sintió un alivio profundo y una alegría que le llenó el corazón. La joven ciega, aunque no podía ver la expresión de su padre, percibió la emoción en su voz y en la del ranchero. Ambos se tomaron de las manos, conscientes de que habían alcanzado un logro importante, la aceptación del jefe y de la comunidad, después de tantas pruebas y desafíos. A partir de ese momento, la vida de ambos comenzó a cambiar. La joven ciega y el ranchero ya no necesitaban esconder sus encuentros ni temer rumores. La tribu los aceptaba y respetaba, y algunos de los vecinos del rancho también comenzaron a ver la relación con admiración. Habían demostrado que el amor verdadero no solo requiere sentimientos, sino acciones coherentes, paciencia y respeto por las personas y las tradiciones que los rodean. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos de unión y aprendizaje. La joven continuaba enseñando al ranchero sobre las plantas, los animales y los rituales de la tribu, mientras él compartía sus conocimientos sobre la vida en el rancho, el trabajo con los animales y la tierra. Cada intercambio fortalecía su conexión y les permitía integrar sus mundos de manera armoniosa.
La convivencia se convirtió en un aprendizaje constante, donde ambos respetaban y valoraban lo que el otro podía aportar. La joven ciega, que antes dependía de la guía del ranchero para algunos caminos o tareas, empezó a sentirse más segura de sí misma, demostrando que la confianza no significaba debilidad, sino colaboración y respeto mutuo. Por su parte, el ranchero comprendió que el amor requiere paciencia, cuidado y compromiso diario, no solo palabras o promesas. Aprendió que cada acción, por pequeña que pareciera, podía fortalecer o debilitar la relación, y que la verdadera conexión se construye con constancia. La comunidad también comenzó a celebrar la unión de ambos. Se organizaron reuniones donde el ranchero participaba activamente, ayudando en la vida diaria de la tribu y colaborando con sus tareas. Su presencia, antes vista con desconfianza, ahora era reconocida como un ejemplo de respeto y compromiso. Incluso los jóvenes que antes lo cuestionaban comenzaron a verlo como un aliado y un amigo, alguien que había llegado para aprender, no para imponer. Un día, mientras caminaban juntos por un sendero cerca del río, la joven ciega habló suavemente: «Nunca imaginé que alguien de fuera pudiera entenderme tan bien. Tu respeto y cuidado me han enseñado a confiar y a abrir mi corazón sin miedo». El ranchero sonrió, tomando su mano y respondiendo con sinceridad: «Y tú me has enseñado a ver el mundo de otra manera. A escuchar con atención, a respetar y valorar cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido. Contigo, aprendí que la verdadera fuerza está en el corazón y en la paciencia». Su relación se volvió un ejemplo dentro de la comunidad. La historia del ranchero y la hija ciega comenzó a ser contada entre los miembros de la tribu y los vecinos del rancho, no como un romance prohibido, sino como una lección de respeto, valentía y amor verdadero. Los más jóvenes escuchaban atentamente, aprendiendo que las diferencias culturales y personales no son un obstáculo cuando existe sinceridad, paciencia y cuidado mutuo. A medida que pasaba el tiempo, ambos comenzaron a planear un futuro juntos. No se trataba solo de vivir su amor, sino de integrarlo de manera armoniosa con la vida de la tribu y la comunidad del rancho. Aprendieron a combinar las tradiciones de ambos mundos, respetando los valores y las costumbres de cada uno, mientras construían una vida basada en la cooperación, el respeto y el cariño. La joven ciega, aunque seguía sin poder ver, percibía cada detalle de la vida que compartían: el calor de los rayos del sol en la piel del ranchero, el sonido del agua del río al caer sobre las piedras, el aroma de las plantas recién recolectadas. Para ella, cada momento estaba lleno de color y significado, porque lo experimentaba con todos los sentidos, y el ranchero estaba allí para acompañarla, guiándola y apoyándola siempre. El ranchero, por su parte, aprendió que la verdadera visión no se limita a los ojos. Comprendió que escuchar, sentir y observar con atención puede revelar mucho más que simplemente mirar. Cada gesto de la joven, cada palabra y cada suspiro eran señales de emociones profundas que le permitían conocerla y amarla de manera completa. Su vínculo se volvió más fuerte, porque se basaba en la comprensión, la paciencia y la confianza, y no solo en la atracción o la compañía. El jefe Apache, al ver la armonía entre ambos, empezó a sentirse tranquilo. Comprendió que su hija había elegido sabiamente, que el ranchero era digno de su confianza y que juntos podían enfrentar los desafíos que la vida les presentara. Su bendición no era solo una formalidad, sino un reconocimiento de que el amor, cuando se construye con respeto y honestidad, puede unir mundos diferentes sin destruirlos. Un día, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y el cielo se teñía de colores cálidos, el ranchero y la joven ciega caminaron junto al río, recordando todos los desafíos que habían superado. Habían enfrentado rumores, desconfianza, pruebas físicas y emocionales, y sin embargo, habían mantenido su vínculo intacto. Cada obstáculo los había hecho más fuertes y más conscientes de la importancia del respeto, la paciencia y el compromiso. El ranchero miró el río y dijo: «Nunca imaginé que encontrar a alguien pudiera cambiar tanto mi vida. Contigo aprendí a escuchar, a valorar y a respetar. Gracias por confiar en mí». La joven sonrió, tomando su mano y respondiendo:
Y yo aprendí a sentir que no estoy sola, que alguien puede comprenderme y acompañarme sin intentar cambiar quién soy. Contigo, sé que todo es posible. Su historia se convirtió en leyenda dentro de la comunidad, un ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar prejuicios, diferencias culturales y desconfianza, siempre que se base en la honestidad, el respeto y la paciencia. Los ancianos de la tribu contaban a los jóvenes cómo la hija ciega y el ranchero habían demostrado que la verdadera fuerza está en el corazón y en la voluntad de aprender y comprender al otro. Finalmente, la joven y el ranchero pudieron construir un hogar juntos, uniendo las tradiciones de la tribu y la vida del rancho. Cada día era una oportunidad para aprender, enseñar y fortalecer su vínculo, recordando siempre que la confianza y el respeto mutuo son la base de cualquier relación duradera. La comunidad los aceptó plenamente, y los miembros de ambos mundos comenzaron a entender que la cooperación y el respeto podían superar cualquier barrera. El último atardecer de esta etapa de su vida juntos fue especial. Caminando por la orilla del río, tomados de la mano, sintieron la satisfacción de haber superado cada prueba, de haber ganado la aceptación de su gente y, sobre todo, de haberse encontrado el uno al otro en medio de tantas dificultades. La joven ciega, aunque no podía ver los colores del cielo, percibía su belleza a través de los sonidos, los aromas y la calidez de la mano del ranchero. Él, por su parte, miraba el horizonte con una sensación de paz, sabiendo que había encontrado algo más valioso que cualquier tierra o fortuna, un amor basado en la verdad, el respeto y la dedicación mutua. Con el tiempo, su historia se convirtió en un ejemplo de vida, un recordatorio de que los desafíos pueden ser superados, que los prejuicios pueden ser vencidos y que el amor verdadero se construye día a día, con paciencia, cuidado y respeto por las raíces de cada uno. Y así, la hija ciega del jefe Apache y el ranchero que desafió al pueblo por ella vivieron juntos, enseñando con su ejemplo que la confianza y la comprensión pueden unir mundos distintos y crear algo realmente hermoso.